Bienvenidos a un nuevo LOLcast by Acronis. Mi nombre es Daniel Yasurón, el día de hoy voy a ser su host y vamos a estar hablando de un tema súper interesante sobre ciberresiliencia. Hoy en día encontramos que gran parte de las empresas trabajan con diferentes sistemas para poder tener acceso a sus correos, a sus archivos, a sitios. Bien, en este caso vamos a hablar un poco de Microsoft 365, sumamente utilizado en varias empresas, sobre todo en Latinoamérica. Y nos parece interesante, nos parece importante entender, a ver, hasta dónde llega y después cómo resolvemos ciertos escenarios, como por ejemplo, lo que puede ser, en este caso, backup y recuperación de datos. Para eso, como siempre, hablando con expertos de Acronis, mucho gusto ahí, siempre tenerte de nuevo. Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Placer estar aquí, gracias a vos por invitarnos. Acá estamos con un equipo también de expertos que me van a complementar. Y agradecerles también al equipo de Licencias Online por acompañarnos en toda la región, en el desarrollo del negocio. Creo que estamos haciendo un muy buen impacto en el ecosistema en Latinoamérica, así que bueno, gracias por todo eso. No, por favor, el gusto es nuestro. Agus, creo que ya conocemos, hemos tenido un montón de experiencias siempre hablando de casos donde muchas empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, todos tienen de alguna u otra manera, todos tienen correo y todos tienen archivos, ¿bien? Correcto. Sea que lo hagan con Microsoft o que lo hagan con cualquier otro tipo de tecnología, casi todos convergemos en el mismo lugar. Ahora bien, uno tiene a veces la percepción de que al estar ya en esos sistemas está todo protegido, ¿bien? Correcto. Y realmente me gustaría entender o saber tu opinión de dónde crees que están los riesgos y oportunidades en estos escenarios. Ok. Los riesgos son variados, pero empecemos primero por cuáles son los... la idea que un administrador de TI, de una empresa, digamos, pyme o SMB, ya sea pequeña o mediana, en la cual puede caer. La primera es, como está en la nube, está protegido. Eso no es así, ya seguramente parte del equipo va a hablar de la matriz de responsabilidades compartidas que plantea Microsoft o alguna de estas herramientas de productividad como Google. Y básicamente ellos garantizan la infraestructura, nos dan buenas herramientas para controlar quién accede, nos garantizan disponibilidad de la aplicación, pero nos hacen como cliente final responsables de la información. Ya sea en términos de la protección, la guarda de esa información, como también en términos de ciberataque. Y acá hay cosas bien importantes que considerar. Lo primero es, pensemos si tenemos Microsoft 365, somos un cliente final. Una primera buena estadística es el 60% de la información que está ahí, que radica ahí, nace en Microsoft 365. Esto quiere decir que no está en otro lugar. Ya. Si algo le pasara, lo perdí. ¿Okay? Segundo dato bien interesante. Hay distintos estudios, pero muchos coinciden que más del 90% de los ataques a mi infraestructura comienzan por el email. Entonces, son algunas cuestiones que digo, sin duda es la mejor herramienta de productividad y de colaboración. Es importante hacer dentro de esa matriz de responsabilidades compartidas, garantizarme que hago mi parte para garantizar la seguridad de mi información. Ya. ¿Ok? Entonces, vamos a aterrizar esto. Nuestros socios de negocios, los proveedores de servicio, tienen la oportunidad, primero, de educar al cliente final. Efectivamente, es una plataforma de una enorme trascendencia dentro del negocio, pero es necesario complementarla. Vamos primero, backup. Sin duda hay una oportunidad enorme. No por el hecho de estar en la nube, eso es backup. Tenemos que garantizarnos de que cualquier error, cualquier borrado intencional, cualquier borrado, digamos, sin querer, tenemos que garantizarnos que esa información la podemos recuperar. Y que esa información la podemos recuperar rápido y fácil. Hay una enorme oportunidad para cualquier service provider, porque podemos ayudarlo a darle el software como servicio o un servicio gestionado.
Entonces, ante cualquier pérdida, podemos ayudarlo a recuperarlo y a recuperarlo rápido al usuario. Ahí me interesa algo que dijiste, servicio gestionado. Eso quiere decir que hoy un partner puede básicamente gestionarle a su cliente final todo ese proceso. Correcto. Tanto la definición de la política de protección, hay información que está ahí que va a estar sujeta, por ejemplo, a distintas regulaciones o políticas internas. Entonces podemos definir efectivamente cada cuánto queremos hacer ese backup, una definición, y que eso efectivamente se transforma en un servicio que esté establecido con SLA. ¿Cuánto tiempo queremos guardarlo? En caso de querer recuperar, porque por ejemplo alguna persona se va y hay que recuperar esa información y asignarle esa información a otra persona o a un reemplazante, podemos hacerlo en forma rápida, podemos hacerlo en forma ágil, muy flexible. Entonces, efectivamente, hay una oportunidad enorme de dar un servicio gestionado. Otra oportunidad de servicio gestionado, la postura de seguridad de Microsoft 365. Ya. Vos sabés que Microsoft 365 está diseñado para un cliente final, ¿no? Entonces, cualquiera puede administrar su tenant. Ahora, si tenemos que administrar cientos de tenants a la vez, es otra complejidad. Te la regalo. Ahí es el secreto de Acronis. Una sola consola, múltiples tenants y poder hacerlo en forma ágil y automatizado. Y la postura de seguridad de Microsoft 365 es algo que es dinámico. Podemos configurarla en base a las mejores prácticas, pero que en el tiempo vamos perdiendo. Hay modificaciones, alguien borra el doble factor de autenticación, entonces hay que forzarlo a hacer nuevamente la clave. Podemos establecer reglas, podemos automatizarlas. Eso nos permite dar servicios gestionados a múltiples clientes en forma, digamos, muy eficiente, automatizando muchas tareas, garantizando la protección de la plataforma para los clientes finales y al mismo tiempo garantizando los niveles de servicio, no importa si crecemos o al contrario, creciendo en escala. Entonces, de vuelta, tenemos backup, archiving, podemos gestionar la postura de seguridad dentro de esa plataforma, podemos agregarle seguridad. 7 capas de seguridad al email. El email es, como decíamos recién, es el principal vector de ataque a la plataforma. Entonces, es muy importante. Y lo mismo, es de entrada y de salida, también protegemos al ecosistema, digamos, de proveedores o de clientes de ese cliente final. Entonces, realmente se abren muchas oportunidades. Y adicionalmente, algo muy importante, muchos de los proveedores de servicio o ecosistema de partners, tanto de licencia online como nuestro, son proveedores de Microsoft a sus clientes. Entonces tienen un ecosistema muy grande y mucha relevancia en ese ecosistema. Entonces, parte del mensaje es complementar Microsoft 365 con servicios gestionados, desarrollados en forma eficiente, fácil, simple, operativa. Desplegar esos servicios con Acronis le va a permitir, 1, incrementar sus márgenes. 2, incrementar su negocio dentro de cada cliente. 3, diferenciar su oferta, ¿no? Correcto. Y retener clientes con ingresos recurrentes por mucho tiempo. Entonces, son muchos los beneficios en términos de negocio que un service provider, un partner nuestro, incorporando Acronis para poder dar servicios gestionados, puede obtener. Claro. Sí, ya el simple hecho, cuando me comentabas el hecho de poder permitir gestión, de que los socios, de que los MSPs gestionen a sus clientes, aunque también el cliente, si quisiera, se podría autogestionar, ¿no? Eso también tenés los dos modelos. Tenés un modelo donde tú puedes darle un servicio gestionado, claro, o también puedes delegarle los atributos de administración para efectivamente comercializar esto como un SaaS, como un software as a service, y que el propio cliente pueda... Claro, son opciones. Son opciones. ¿Por qué no? Ahí depende muchas veces, sobre todo cuando hablamos de pymes, que no tienen la gente para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, ese es uno de los grandes cuellos de botella que hoy uno encuentra cuando dice, tengo el software ideal para vos,
pero te tenés que sentar y lo tenés que administrar y lo tenés que hacer todo vos. Totalmente de acuerdo. Esto incluso excede la temática de hoy. Justamente lo que hace Acronis es proveerle a nuestros socios una consola en la cual en un solo lugar va a poder administrar todo un stack de soluciones de ciberseguridad que están nativamente integradas, es decir, que trabajan mucho mejor en conjunto. Al mismo tiempo son modulares, podemos desplegar una u otra, no necesariamente tenemos que generar servicios con todo a la vez. Esto se puede empezar de a poco y terminar en algo mucho más grande, mucho más sólido, pero al final es en una sola consola, con un solo agente del lado del cliente, o algunas de las soluciones son agentless. Podemos proveer múltiples soluciones, tanto de protección como de management. Tenemos altos niveles de automatización, entonces podemos crecer a numerosos clientes, a una gran cantidad de clientes, con pocos recursos, claro, ¿no? Automatizando mucho, escalando sin romper los niveles de servicio y cumpliendo esa promesa que acabas de mencionar, permitiéndole al cliente, sobre todo si estamos hablando de empresas medianas, que efectivamente enfoquen sus recursos en el negocio y que deleguen en nuestros partners la gestión de su infraestructura, la protección de sus datos, la ciberseguridad. Totalmente, totalmente. Esto justamente lo que comentás me lleva a avisar básicamente el hecho de que vean los episodios anteriores donde hablamos de RMM para hacer todo el tema de monitoreo y management, y también el primer episodio donde hablamos también de la parte de ciberseguridad e inteligencia artificial generativa. Como justamente dice Agustín, la idea es que todo esto tienden a ser diferentes módulos que se van acoplando. Son como, podríamos decir, como bloquecitos de Lego, ¿no? Claro, es decir, uno va armando es una la estructura. Pila, totalmente. Exacto. Lo bueno que tiene es que son, de vuelta, nos gusta mucho el término nativamente integrados. Entonces trabajan mejor en conjunto. Y desde la perspectiva de experiencia de cliente final, es un servicio. Es un servicio completo, no está fragmentado. Claro, totalmente. Lo cual hace que sea fácil para quien lo usa, quien lo administra y sobre todo después quien lo puede proveer. Y más seguro. En cada integración hay una potencial brecha de seguridad, ¿no? Aquí es realmente una solución muy compacta. Excelente. Bueno, genial entonces, Agustín, por la introducción. Creo que ahora nos podemos meter un poquito más en lo técnico y para eso, bueno, hablar básicamente contigo. Memo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estamos? Bien, Dani, gracias por recibirnos aquí otra vez. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Todo bien, siempre muy contento de que podamos hacer este tipo de iniciativas y bueno, hoy hablando justamente de un tema que también creo que ya se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, que es cómo hoy integramos diferentes marcas, cómo integramos Microsoft con Acronis y efectivamente uno de los productos más utilizados de Microsoft, que es Microsoft 365. Ahora, coméntame, Memo, ¿existe la percepción de que Microsoft cubre todo? ¿Qué pensás? Bueno, a lo único que me voy a referir ahorita es, fíjense en sus contratos, lo que casi nunca nadie lee es la parte de los contratos, ¿no? Que te pueden decir que se pueden casar con tu hermana en cualquier momento o algo por el estilo. Casi nunca leemos esas letras pequeñas. Y fíjate que sí, una de las cosas es el contrato de servicios de Microsoft tiene una cláusula que es la 6, inciso B. Entonces, esta cláusula básicamente en el argot aquí, como nosotros lo conocemos, la conocemos como la cláusula Poncio Pilatus, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si algo sucede, ellos se lavan las manos, básicamente, ¿no? Entonces, y tienen razón, porque a final de cuentas se debe de entender que Microsoft tiene una responsabilidad compartida con el usuario. Sí, efectivamente, Microsoft es responsable, y es algo que hace bastante bien, es cuidando cuidar sus data centers, que haya controles para que los usuarios asignen administradores y no cualquiera se pueda meter. Físicamente sus data centers están bien resguardados.
cumplen con muchas de las normativas de diferentes gobiernos a nivel global, como el gobierno americano, la comunidad europea, en fin, todo esto cumplen muy bien. Sin embargo, y esa es la parte en donde viene la responsabilidad compartida, ellos te lo dicen literalmente eso: yo me hago responsable de todo esto, pero tus datos siguen siendo tus datos, tú tienes que hacerte responsable, e incluso te combinan o te invitan a que utilices herramientas de terceros para protección de datos. Entonces, esa falsa seguridad que tenemos de que si yo borro un correo electrónico va a estar ahí, no necesariamente. Si una persona le da shift delete a un correo, se fue para siempre, no hay forma de recuperarlo, ¿no? O si le doy shift delete a un archivo que estaba en OneDrive, de nada te sirvió. Entonces muchas veces confunden OneDrive, que es un repositorio de datos, con algo que es como un backup, y la verdad es que no es un backup, es un repositorio de datos, pero si tú borras algo de ahí no lo vas a poder recuperar, que esa es una gran diferencia que existe contra un backup o un respaldo en este caso. Entonces, esa falsa sensación de protección que tenemos de que porque simplemente está en la nube, podría ser 365, podría ser Google Workspace, podría ser cualquier otra nube. La verdad es que todos tienen esa póliza o tienen esa cláusula en donde te dicen que ellos no son responsables de los datos. Exacto, entonces como tú lo comentabas, es un tema también de responsabilidad compartida, bien, es decir, quien es dueño de los datos es el cliente y por eso también tiene que tomar responsabilidad sobre ellos. Ahora, acá es donde entra Acronis, ¿no? Acronis ya trae una solución para poder resolver esa partecita justo de ese desafío. ¿Qué nos puedes comentar de la solución de Acronis con Microsoft 365? Mira, fíjate que ahora nuestros partners van a poder ofrecer una solución de clase global. Eso es algo muy importante. Obviamente tenemos un partnership muy fuerte con Microsoft. Acronis y Microsoft tienen un partnership porque al final de cuentas nos dan oportunidad de hacer todos estos servicios en Microsoft. Uh-huh. Entonces, este partnership que tenemos nos permite guardar de forma indefinida los datos. Nosotros sabemos que hay regulaciones, por ejemplo, ahorita se están actualizando diferentes leyes en diferentes partes de Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile acaba de entrar la ley de protección de datos personales de una forma muy fuerte, que es un símil del GDPR de la Comunidad Europea. Se está actualizando actualmente, por ejemplo, las leyes en Argentina. En México acaba de sufrir también una actualización. Brasil, en fin, en toda Latinoamérica estamos sufriendo un cambio, sobre todo a nivel normativo, de cuánto tiempo y cómo se debe resguardar la información de este tipo de cuestiones. Y el correo electrónico no es ajeno a esta práctica. Debemos de cuidar los correos electrónicos porque muchas veces una de las cuestiones que ha sucedido muchísimo a nivel global es, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica somos pioneros con el tema de la facturación electrónica, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tú entregas tu factura vía correo electrónico, tú tienes que conservar ese correo electrónico. ¿Y cuánto tiempo? Lo que te exija el gobierno, ¿no? Muchas veces, por default, la gran mayoría de los gobiernos te lo exigen que lo tengas 5 años, por ejemplo. Entonces, si tú borras ese correo, automáticamente estás borrando evidencia que te podría funcionar en una auditoría por parte del órgano tributario de cada país, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Las regulaciones de los países nos van a exigir que tengamos este tipo de medidas. Entonces, nuestros partners hoy en día lo que ya pueden ofrecer es esa tranquilidad a los usuarios, esa parte del modelo de responsabilidad compartida que estábamos hablando hace un minuto, en donde ellos van a ser capaces de poder proteger esa información. ¿Cuánto tiempo? De forma indefinida, lo que ellos definan en ese momento. Entonces, ahora no solamente protegemos el correo electrónico, algo muy importante, protegemos OneDrive también, que es la parte donde tú puedes guardar archivos, crear carpetas, pero también vamos a poder salvar las colecciones o vamos a poder guardar las colecciones de SharePoint y la parte de Teams. Entonces, esto, pues, de nuevo, va a cerrar el círculo de todo lo que podemos proteger en 365. Las 4 aplicaciones más utilizadas en Microsoft 365, protegidas
en un mismo lugar, en el mismo lugar del que siempre hemos hablado, ¿no? Una única consola para protección de datos, para la parte de ciberseguridad y la parte de management. Excelente, excelente. Es más, siempre me acuerdo de este dato donde me comentan que dentro de una empresa con que haya una sola persona trabajando, que sea, por ejemplo, de Europa o, por ejemplo, ahora sea de Chile, ya toda la empresa tiene que cumplir con esos protocolos, con esas normativas, por lo cual es muy importante que no solamente sea la data en tiempo real, sino también el resguardo de la misma y que donde se esté guardando cumpla con esos criterios para que eso quede después legal y quede en gobernanza, como quien lo dice. Por lo cual es más importante aún elegir este tipo de sistemas, ¿no? Sí, claro, ¿no? De hecho, o sea, simplemente incluso si la empresa es de origen europeo, por ejemplo, automáticamente tiene que cumplir con todo este tipo de regulaciones. Entonces, de hecho, muchos de las herramientas, que esa ya hablaremos en un futuro, de la parte de entrenamientos en concienciación de ciberseguridad, muchas veces ya tenemos que incluyen los módulos de GDPR, precisamente porque tenemos que aprender en Latinoamérica, que tenemos mucha influencia europea, de España, de Inglaterra, de Francia, que son la gran mayoría de los países que abren empresas de operaciones aquí en Latinoamérica. Entonces tenemos que aprender a lidiar con eso también, ¿no? Entonces esa es una de las cosas importantes que tenemos que educar a las personas a que, número uno, tienen que entrenarse, tienen que capacitarse de forma correcta para entender estas nuevas disposiciones legales, número uno. Número dos, deben de también entender que es un modelo de responsabilidad compartido, como lo hemos venido mencionando en este bloque, y tenemos que sí ser muy precisos en qué es lo que protegemos, cuánto tiempo lo protegemos y cómo lo protegemos. Entonces, aquí nosotros les podemos ofrecer la solución todo en un solo lugar, que eso creo que es lo que puede hacer la gran diferencia al momento de seleccionar una solución. Cuando una solución te ofrece la posibilidad de tener un mejor revenue, de adicionar valor a los usuarios finales, a tu cliente final, tú como partner, darles ese valor de que pueden ofrecer este tipo de soluciones que cumplen en cuestiones regulatorias, pero además como persona de TI te funciona y te facilita mucho la vida, creo que es un gran diferenciador en el mercado para nosotros. Excelente, Memo. Buenísimo, como esto hay muchísima información que también podemos ir testeando. Solamente como para terminar, hoy a una empresa que no tiene backup, ¿qué le podríamos decir? Pues yo lo único que le preguntaría a la persona de sistemas es si tiene actualizado su hoja de vida, porque seguramente en cuanto algo se pierda, va a ser el primero en salir de la empresa. Entonces, protejan su trabajo, protejan los bienes de la empresa, porque a final de cuentas la información es un activo, es un bien de la empresa. Protéjanlo. Eso es lo que yo les recomiendo. El backup siempre va a ayudar. De hecho, tenemos una broma mucho aquí en el argot de protección de datos que decimos, el 11º mandamiento es respaldarás y el 12º mandamiento es respaldarás lo respaldado. Entonces, apliquen esas dos y su chamba, su trabajo siempre va a estar asegurado. Excelente, Memo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Dani. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Buenísimo. Ok, entonces, siguiendo ahora con el último bloque de nuestro programa del día de hoy, te invito a ti, Mauri. Sé que nos estás ahí viendo por el otro lado. ¿Cómo estás? Dani, buen día. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Venimos hablando de un tema súper interesante que generalmente creo que está casi en el 90% de las empresas. Hay algo de Microsoft ahí dando vuelta y generalmente en gran parte está Microsoft 365. Correo, archivos, SharePoint, un montón de cosas que, como hablábamos con Memo recién y con Agustín, hay que proteger, no hay que dejarse estar. Y me gustaría hablar contigo, Mauri, rápidamente un poco cómo desde Acronis y también en esta convergencia que hacemos con licencias online, cómo se está llevando a cabo este mensaje, es decir, cómo se está llevando a cabo este mensaje, es decir, cómo se está bajando a tierra, cómo es la forma en la cual hoy se debería, por ejemplo, empezar a charlar de este tipo de escenarios. Sin ninguna duda, vemos cómo Microsoft 365 se ha convertido en ese corazón operativo de muchísimas empresas en Latinoamérica. Es donde realmente vive la información crítica, está la colaboración diaria y en muchos casos gran parte de la productividad del negocio.
Por esta razón es que se ve una adopción masiva donde el 365 cada vez toma mayor relevancia y tenemos que, como decía Memo, ser muy conscientes donde esta información no está completamente protegida por defecto. Y es ahí donde se abre una gran oportunidad para todos nuestros canales. En conjunto con el equipo de Licencias Online, estamos abordando este enfoque de manera muy clara desde varias aristas. Una es la educación, otra es el posicionamiento y la generación de demanda. Desde el punto de vista de la educación, es uno de los desafíos más grandes, cambiar esa mentalidad donde todo el mundo asume que por estar en la nube de Microsoft su información está completamente segura y respaldada. Es ahí donde existen unas brechas importantes, como lo mencionó Memo anteriormente, especialmente en temas como backup, recuperación ante ransomware o protección avanzada contra amenazas. Memo lo mencionó, está escrito en el mismo EULA, que muy probablemente la mayoría pasamos de largo muy rápidamente y no asumimos esa responsabilidad sobre ese valor tan grande que tenemos en nuestras compañías, que es la data. Por eso estamos trabajando en conjunto con nuestros canales para ayudarles a tener esta conversación de una forma mucho más consultiva. No queremos en ningún momento vender miedo, sino de generar conciencia. Es ahí donde estamos haciendo múltiples entrenamientos, workshops y sesiones uno a uno con nuestros partners para entender cuáles son esos gaps frente a 365 y cómo podemos traducir esto en oportunidades concretas de negocio. Después, otra arista donde es importante verlo es desde el posicionamiento. Y aquí el foco fundamental es cambiar esta narrativa. No estamos hablando de vender una solución adicional, sino de complementar y fortalecer esa plataforma que el cliente ya está utilizando de manera diaria. Y es aquí cuando logramos que el partner logre posicionar la conversación en términos de riesgo y continuidad, más allá de simple producto, donde la adopción se vuelve mucho más natural. Y finalmente, la parte de generación de demanda, donde trabajamos muy estrechamente con todo el equipo de Licencias Online a nivel regional, impulsando iniciativas como llevar a los partners a esta conversación a través de campañas dirigidas, generación de leads, apoyos en preventa o acompañamiento en oportunidades claves. Lo que queremos es tener esta conversación que nos permite abrir la puerta y llevarlo más a un módulo de servicios gestionados. Y una vez logramos hacer esto, esta protección de 365 muy seguramente puede evolucionar en servicios recurrentes como los que hemos hablado en anteriores capítulos, el monitoreo, backup gestionado, seguridad avanzada, entre otros temas. Así que, como ves, es un punto fundamental que puede ser una puerta de entrada para que nuestros canales puedan ampliar de manera consultiva su presencia, su asesoramiento con todos nuestros canales. Totalmente de acuerdo. La verdad que es, justamente como lo comentamos ya tanto hoy como en diferentes capítulos, es un conjunto de, básicamente, de necesidades y de resoluciones que hoy con Acronis se pueden llevar y traer en cada caso particular. Así que muchas gracias, Mauri, por el comentario. Como bien saben quienes nos están viendo, tenemos todas nuestras casillas donde nos pueden contactar y con mucho gusto podemos hacer algo más customizado. Gracias, Mauri. Un gusto, que estén bien. Mauri. Muy bien. Queremos terminar entonces este episodio comentándoles que efectivamente desde Licencias Online también los podemos acompañar en varias etapas también de las oportunidades que hoy caen, específicamente en temas de educación, bien, para poder formar equipos comerciales, equipos técnicos, también con temas de servicios profesionales para poder ayudarlos a implementar dichas soluciones, sea que sea llave en mano, sea que sean horas de consultoría, bien, todo eso lo podemos básicamente armar y encima hacerlo marca blanca. Y finalmente con un equipo de Customer Success que los acompaña durante la oportunidad, los acompaña durante
el pre y el post, permitiendo que después, por ejemplo, en ciertas situaciones, ustedes puedan hacer un upsell o un cross-sell hacia otra de las soluciones que, por ejemplo, Acronis trae sobre la mesa. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden ver también los episodios anteriores. Todo esto básicamente va a armar un mensaje bastante completo. Y bueno, esperamos que los hayan disfrutado. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.